Gracias por la invitación que me hace FEDFOLSOC a este magno evento y darme la oportunidad de dirigirme a todos sus miembros. La responsabilidad médica de la ginecobstetricia merece una especial reflexión por cuanto la dinámica de hoy en día nos está mostrando un lacerante aumento de demandas y uno diría que de manera exponencial. El monto de las compensaciones por dicho concepto crece en forma proporcional a esta, toda vez que en los últimos tiempos ha sido sometido a juicios de recorte social, habida cuenta que la sociedad colombiana exige actualmente que todas las gestaciones evolucionen felizmente y por consiguiente una madre dé a luz un hijo sano, y de no ser así consideran de antemano que existe culpa médica del galeno, asumiéndose tales resultados como consecuencia de una mala praxis médica. ¿Cuál es el impacto que genera esta proliferación de demandas? Que a un mayor número de demandas contra los médicos se les suma un mayor número de condenas. Esto por cuanto los tribunales tienden a ser menos rigurosos con los actores y a conceder con mayor facilidad la indemnización, por lo que el galeno debe acudir al ente asegurador. El mayor número de condenas ha significado un mayor desembolso por parte de las aseguradoras, lo que ha motivado entonces para ellas elevar el costo en este tipo de pólizas, limitando los riesgos cubiertos, por lo que y otras compañías no han soportado el aumento en el pago de las indemnizaciones, por lo que se han ido retirando del mercado. Es por todo lo anterior que se hace necesario conocer algunos criterios jurídicos relevantes y concretos, por lo que seguidamente abordaremos varios temas en el siguiente orden. Primero, un tema que hemos titulado ¿Es la ginecobstetricia una obligación de resultado? Seguidamente abordaremos el criterio del grado de probabilidad preponderante o reducción del estándar de certeza que debe suministrar la prueba, y por último, la posición de garante. Abordamos seguidamente el primer tema, ¿es la ginecobstetricia una obligación de resultado? Es indubitable que todo parto está sujeto al riesgo o al día propio de toda actividad médica, aun cuando el parto se presente sin complicaciones. Los galenos están sometidos a los mismos imponderables, ya que ustedes trabajan con anestesia, cortan tejidos, pueden recurrir a transfundir sangre, y finalmente el parto más normal puede llegar a complicarse. Sin embargo, los abogados que ejercemos la defensa médica, cuando nos toca abordar demandas instauradas en contra de los médicos que ejercen esta especialidad de la ginecobstetricia, nos sometemos a unos debates arduos, sobre todo cuando durante el interregno del proceso de embarazo se presenta sin novedades, es decir, sin complicaciones, dado que en ese escenario la jurisprudencia del Consejo de Estado ha llegado a considerar que esa circunstancia per se constituye un indicio suficiente para declarar la responsabilidad ante el evento que el producto no nazca de manera normal, como veremos más adelante. Por consiguiente, nosotros los abogados que manejamos responsabilidad, que manejamos derecho médico, iniciamos el abordaje de la defensa de este tipo de demandas con un escollo o dificultad para ejercer la defensa. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido mutante en los últimos 20 años. En principio llegó a considerar que la responsabilidad era objetiva, es decir, de resultado, pero en su evolución en la actualidad es una obligación definitivamente de medio. Y así tenemos que mediante sentencia del Consejo de Estado, por allá en el año 2000, se llegó a considerar que la obstetricia era una obligación de resultado, ¿no? Sobre todo cuando al inicio del proceso de embarazo se presentaba este como normal, es decir, sin dificultades o complicaciones científicamente evidentes o previsibles. En decisiones posteriores se insistió en que la imputación de la responsabilidad patrimonial debía hacerse a título objetivo, pero siempre que desde el principio el proceso de gestación fuera normal, eventos en los cuales era de esperarse
que el embarazo culminara con un parto normal. Afortunadamente, luego de unos años, la jurisprudencia recogió dicho criterio para considerar que los eventos por la prestación del servicio médico de obstetricia no podían ser decididos bajo un régimen objetivo de responsabilidad, ¿no? Solo que el hecho de que la evolución del embarazo hubiera sido normal y el alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio de dicha falla. Posteriormente, el Consejo de Estado, mediante sentencia de octubre 1 del 2008, llegó a considerar que, específicamente en cuanto al régimen de responsabilidad médica en la prestación del servicio de obstetricia, ha considerado que la víctima del daño que pretenda la reparación deberá demostrar todos los extremos de la responsabilidad constituida por el daño, la falla en el acto obstétrico y el nexo causal. Esta jurisprudencia hace énfasis sobre el tema de la prueba indiciaria ante la falta de una prueba directa de la responsabilidad, siempre y cuando al momento del parto el embarazo se hubiera desarrollado en condiciones normales. ¿Qué significa lo anterior? Que ante la ausencia de prueba directa sería la prueba indiciaria el medio eficaz para establecer dicha falla, correspondiéndole entonces al galeno la acreditación de circunstancias exculpatorias, como lo son las situaciones de carácter imprevisibles e irresistibles que liberarían al médico de su responsabilidad. La última jurisprudencia que hemos encontrado del Consejo de Estado es la sentencia de mayo 18 de 2017, que pueden ver ustedes allí en la diapositiva. Prácticamente es una jurisprudencia reciente y expresa esta jurisprudencia que cuando el demandante demuestra que durante el desarrollo del embarazo se realiza de manera normal y no hay evidentes complicaciones y llega a sobrevenir un daño, le da un realce y un mayor énfasis a la prueba indiciaria, considerando esto como un indicio suficiente para declarar la responsabilidad. Agrega que a la parte demandante entonces le correspondería demostrar el daño, el fallo obstétrico y el nexo causal, pero que la demostración de estos elementos puede lograrse mediante indicio. La jurisprudencia parte entonces de la presunción de una falla en el servicio por indicio grave ante la presentación de un evento adverso, por lo que corresponde a nosotros los abogados ejercer una defensa de alta filigrana para llegar a buen puerto. Es por ello que los ginecólogos deben tener especial cuidado en registrar toda conducta médica realizada en la historia clínica, así como la de informar de manera específica los riesgos previstos. Esto en cuanto se refiere al consentimiento informado, documentos esenciales que sirven de caudal probatorio para nosotros poder ejercer una buena defensa técnica. No registrar los monitoreos de rigor puede dar lugar a que se acredite que tal omisión es la causa eficiente, total o parcial del daño. No detallar el estado en que reciben a las pacientes y no realizar el estudio de frecuencia cardíaca fetal no les permitiría conocer las condiciones en las que se encuentra la materna y el nasciturus. Y eso se puede estar, si se puede estar, frente a una complicación inmediata. Se debe registrar incluso los errores administrativos de la institución hospitalaria que perjudican la conducta médica, como por ejemplo, si a ustedes les llega a tocar intervenir de urgencia a un paciente por cesárea y se encuentra que hay ausencia de paquete quirúrgico completo y por consiguiente no pueden intervenir a la paciente en los términos considerados como parámetros normales, y ustedes reseñan eso y lo dejan consignado en la historia clínica, ello se constituye en un medio sólido para poder defenderse ante una eventual demanda. Un indicio grave lo configura a su vez el médico tratante de una madre o parturienta que durante las 12 horas previas al parto
haya omitido realizar y registrar en la historia clínica los indispensables controles periódicos según el grado de dilatación, lo que impediría constatar el sufrimiento fetal, asfixia intrauterina por doble circulación de cordón, y cuyo resultado fue el alumbramiento de un feto muerto. Son, diríamos que algunos ejemplos de indicio grave y de tontera se estaría sometiendo al paciente a un riesgo injustificado. Ahora bien, como colofón, nosotros debo decir que rechazamos la responsabilidad objetiva en la especialidad de la ginecobstetricia. Esto es la obligación de indemnizar tan solo porque el resultado de su intervención no sea el deseado o agrave el estado del paciente, pues se debe catalogar su obligación de medio y no de resultado. Y en ese contexto, pues le basta demostrar que su acto médico fue realizado en función de los principios de beneficencia y de no maleficencia, que su conducta se ajustó en estricto sentido a la lex artis, que cumplió con el deber objetivo de cuidado, que se ajustó a los protocolos de manejo y a las correspondientes guías, demostrando a su vez que otro galeno de la especialidad de ginecobstetricia, situado en la misma circunstancia, hubiera actuado de la misma forma, por lo que ello se convierte en los mejores mecanismos de defensa en concurso con la historia clínica y las demás pruebas recaudadas. Ahora vamos seguidamente a abordar el criterio del grado de probabilidad preponderante o reducción del estándar de certeza que debe suministrar la prueba. ¿Qué significa ello? Significa que el juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aún sin estar establecidos de manera irrefutable, van a aparecer como los más verosímiles. Es decir, que para el juez presentan un grado de alta probabilidad. Al respecto encontramos una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de marzo de 2017, que es una sentencia prácticamente reciente, en la que se resolvió una situación relacionada con daño ocasionado a un menor durante el trabajo de parto por un servicio prestado en forma tardía, que expresó en uno de sus apartes. Ahí podemos divisar en la diapositiva que les pongo de presente, y me voy a permitir a leerlo de manera literal. El tema de discusión no es si el meconium fue causado por la omisión del médico tratante, pues obviamente no lo fue y nadie hizo tal señalamiento en el proceso. El tema de discusión es si el cordón umbilical teñido de meconio reciente, junto con la acidosis metabólica, la asfixia perinatal y la deglución de sangre materna, son signos indicativos del retardo en la atención del parto según los estándares de la medicina y la sintomatología que presentaba la embarazada, y si las lesiones al feto eran detectables y previsibles mediante los exámenes y procedimientos del arte médico. Tendríamos que ser como más pródigos en explicaciones en punto a los hechos, como para llegar a contextualizarse más desde la perspectiva científica. Sin embargo, yo les puedo decir que en esta jurisprudencia la corporación lo que hace es apartarse del inescindible nexo causal, teniendo como estribo o sostén el grado de probabilidad y las inferencias entre el antecedente y el hecho consecuente, por lo que quien pretende establecer un nexo entre la conducta médica y el daño no está obligado a demostrar tal nexo con exactitud científica. Basta que lo reconozca el juez ante la imposibilidad de la prueba directa si llega a la conclusión que exista tal probabilidad determinante. En el fondo, ello corresponde a una presunción de causalidad con la que el juez, al resolver un asunto sobre el cual desconoce cómo se desenvuelve con exactitud los procesos causales de las aplicaciones científicas y tecnológicas, y se contenta con un grado suficiente de probabilidad, lo cual agrava prácticamente la situación del demandado y alivia la del demandante. Pero esta es una línea jurisprudencial que no ha sido pacífica, por cuanto la línea jurisprudencial que ha venido manejando
la Corte Suprema es que las demandas de responsabilidad médica están gobernadas bajo el régimen de culpa probada. Quiere decir con ello que la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante. Es decir, que cuando van a presentar una demanda, les incumbe a los demandantes demostrar los supuestos fácticos de cuyos beneficios invocan. Seguidamente y por último, vamos a hablar de la posición de garante. La posición de garante surge desde el primer momento en que el facultativo inicia la atención médica y es justamente este el punto de partida desde el cual le es exigible la obligación de velar por la curación, mejoría o la aminoración de la condición aflictiva de la salud del paciente hasta el límite de realizar la acción posible indicada en la Lex Artis para cada patología. Así tenemos como un ejemplo particular un paciente o una paciente que es sometida de una intervención quirúrgica de histerectomía abdominal más salpingo-oferectomía, y no obstante que dicha intervención sea exitosa, es deber del médico interviniente hacerle seguimiento en el posoperatorio inmediato, por cuanto por sabido se tiene que, de acuerdo con la literatura médica, se pueden presentar complicaciones inmediatas, como hemorragias, íleos, shock hipovolémico, y si no son abordadas por el galeno tratante por no ejercer la vigilancia pertinente, incurre entonces en un riesgo jurídicamente desaprobado durante la actividad médica realizada en la fase postquirúrgica, ya que estaría entonces vulnerando los protocolos y normas que regulan el deber objetivo de cuidado, que por consiguiente le es imputable por estar precisamente en posición de garante, situación susceptible para que el galeno sea denunciado penalmente. Y es que, según la doctrina, la posición de garante se materializa en no ejecutar ninguna conducta que perturbe la idoneidad del tratamiento médico especializado en que la ciencia y las normas jurídicas mandan en cada evento. En otras palabras, es adecuar su comportamiento al cuidado que le es debido de acuerdo con las fórmulas generales de la actividad. Desde esa perspectiva, se debe ejercer un completo y constante control durante el postoperatorio o posttratamiento hasta que se agote la intervención del médico tratante o el paciente abandone la terapia para que ustedes queden liberados de toda responsabilidad. Hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias por su atención.